Buenas tardes. Se acaba de conmemorar el natalicio de Benito Juárez, pero para los sonorenses es prácticamente necesario eh, revisar la trayectoria de Ignacio Pesqueira para entender el juarismo en Sonora. No se puede entender el juarismo en la región sin la figura de Ignacio Pesqueira. Sonorense, nacido en Arizpe, educado en Europa, cercano a las corrientes de pensamiento liberal del primer tercio del siglo XIX, regresa después a Sonora y de inmediato se incorpora en las actividades sociales, políticas y militares. Con los años, la estrella de Ignacio Pesqueira será una estrella refulgente, muy importante para la vida política y social del Estado, y en él descansará la responsabilidad de la lucha que se dará en los próximos años entre las distintas fuerzas políticas y también entre los distintos ataques que sufrirá el Estado. Sonora en el siglo XIX prácticamente vivía en la orfandad. Era un Estado que era apetecido por distintas fuerzas extranacionales que hicieron de la región y del Estado pues un bocado que constantemente se vio amenazado por distintos personajes. De ahí que destacar que de estos ataques los sonorenses se defendieron solos. No tuvieron ayuda más allá de ejércitos o de fuerzas militares del país o de otras partes. Prácticamente se defendían ellos solos, vivían en un estado permanente de combate porque no nada más eran amenazados por estos filibusteros, sino también por una guerra con los grupos originarios y diferentes ataques de los cuales eran víctimas los habitantes del estado. Llega la guerra del 47 y Sonora pierde una cantidad muy importante de territorio junto con la nación. Y por si fuera poco, en 1853, en una negociación oscura entre Santana y los Estados Unidos, venden cientos de miles de hectáreas que pertenecían al Estado. Y es así que dejan las fronteras como son hasta hoy. Esto ofendió profundamente a los sonorenses de la época y de las épocas posteriores, y hizo que se acrecentara esa desconfianza ante los políticos del centro. Después, al llegar la ley Lerdo, que tenía como objetivo la Iglesia Católica, en Sonora tuvo efectos distintos a los que fueron en el centro del país. En Sonora la iglesia no era ni la gran educadora, ni la gran terrateniente, ni la gran prestamista, y el objeto de esta ley fueron los ayuntamientos que vivían una vida también precaria, y así perdieron una parte muy importante de sus terrenos. Después, ya en pleno juarismo, el Tratado MacLean-Ocampo entregaba una vía permanente a los Estados Unidos sin tomar en cuenta también a los habitantes del estado, que era entre Guaymas y Nogales, y pues eso ofendió a los habitantes de aquella época porque se les entregaba una vía constante a los americanos, de los cuales ellos suponían que con el tiempo pues, los americanos iban a ser los posesionarios de esa vía. Hay que recordar que, por ejemplo, el presidente James Buchanan, también ya ha entrado el siglo XIX, en la última parte del XIX, decía que había que hacer del estado de Sonora un protectorado de los Estados Unidos. Este juego geopolítico fue enrareciendo la relación entre Sonora y el centro del país. Sin embargo, estos dos personajes, Ignacio Pesqueira y Juárez, logran ponerse de acuerdo y entienden perfectamente bien su momento histórico, y es así que Pesqueira se convierte en el hombre de Juárez en la región y el que lleva el triunfo al juarismo, y además lo hace su bandera en el estado. Con el tiempo declinará la figura de Pesqueira, Juárez morirá, sin embargo sus acciones quedan y son ahora lectura obligada para los sonorenses de esta época. Si alguien se pregunta por qué esa desconfianza de los sonorenses en los políticos del centro y en las políticas que se toman
desde lejos, creo que la respuesta o una parte muy importante de la respuesta está en este pequeño tránsito histórico del siglo XIX entre el centro y el estado de Sonora. Muchas gracias.